Listo, entonces, mm, la clase pasada habíamos hecho algunos ejercicios sobre ondas, también veíamos el espectro sonoro, y en el espectro sonoro, al igual que en el espectro electromagnético, hay cierta parte que le denominamos el espectro visible, pues en el espectro sonoro también hay otra parte que le llamamos el espectro audible, es decir, cierta parte de este espectro que podemos nosotros escuchar, por eso es audible, o que nuestros oídos pueden percibir. Em, Porque hay distintos tipos de frecuencias para espectro sonoro. Por ejemplo, están los infrasonidos, que son los que van entre 0 y 20 Hz, es decir, recordemos que esos son unidades de frecuencia. También está el espectro audible, que es el que nuestros oídos pueden percibir, que va desde los 20 Hz o hercios hasta los 20.000 Hz o Hz. Y por último tenemos los ultrasonidos, que son los que van de 20.000 Hz a de ahí en adelante, ¿no? Hasta aproximadamente 160.000 o incluso más, porque las frecuencias pueden también ser más altas. Y eso es lo que es los infrasonidos. Y los ultrasonidos no lo podemos percibir nosotros. Como dato curioso, por ejemplo, los murciélagos, ellos logran emitir ciertos sonidos en el espectro ultrasonido, de tal forma que como ellos son, si mal no recuerdo, creo que son como que ciegos o no tienen muy buena visión, no recuerdo muy bien. El caso es eso, que ellos emiten unos sonidos cuando están en las cuevas de tal manera que se produzca eco y así ellos poder como determinar cómo están ellos ubicados en cierto espacio, digamos en la cueva, si la cueva es muy profunda, si hay muros cerca, si se va a chocar y etcétera. Es algo así como es como una película, no recuerdo muy bien, el hombre sin sombra, el hombre sin miedo creo que es que se llama, ¿no? Que el tipo cuando comenzaba a llover, él era ciego, pero cuando comenzaba a llover, mediante las vibraciones de las gotas, cuando golpeaban las superficies, él podía como visualizar de alguna manera, mediante los oídos, aunque no sé si esté muy correcto decir visualizar, pero él podía como percibir la profundidad de las cosas, entonces podía percibir cómo era la persona que estaba al frente y cosas así, ¿no? Algo así pasa con los murciélagos, por ejemplo. No sé si han visto esa película. Pero los leo. Sí, ¿no, Alison? Y eso era sobre el espectro sonoro. Hicimos algunos ejercicios teniendo en cuenta las fórmulas, no se les olvide estas fórmulas de acá, que la longitud de onda es igual a, la longitud de onda es esto que estamos representando acá como lambda, ¿no? Es igual a la velocidad o la rapidez, para ser más precisos, la rapidez de la onda dividido entre la frecuencia, que es la F que representamos nosotros. Y otra definición clara o fórmula, si lo quieren ver, es esta de acá, ¿no? Que el periodo, que lo representamos con una T mayúscula, es inversamente proporcional, es decir, es igual a 1 sobre la frecuencia. Que esa frecuencia, recordemos, es esta misma de acá. Entonces, por ahí se pueden ir relacionando cosas para poder resolver ejercicios de forma numérica en caso de que se los piden. Vimos algunos fenómenos ondulatorios de ondas electromagnéticas. Tenemos acá la cámara oscura, donde teníamos un agujero que se le llama estenope. Y bueno, teniendo en cuenta la definición de que la luz viaja en línea recta, pues vemos que esta línea de por acá arriba de la punta de la copa de este edificio puede llegar hasta esta parte de abajo de la cámara oscura. Y del mismo modo una planta, por ejemplo, esta parte de abajo puede llegar a la parte superior de la cámara oscura, dando la misma imagen que está afuera en esta pared de la cámara oscura, pero con la diferencia de que la imagen queda invertida. Y que invertida, recordemos que es por el hecho de que la luz viaja en línea recta, ¿no? Em, y eso es un principio fundamental. Y otro principio fundamental es que la velocidad es constante en un medio uniforme, ¿no? Y eso implica, recordemos que en ondas implica básicamente, y se los había escrito creo que por acá, bueno, no se los, sí, por acá. Si las ondas viajan por un mismo medio, implica que tienen la misma rapidez, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y usted puede estar hablando también ahorita, por ejemplo, y las ondas que nosotros estamos produciendo mediante nuestro sonido de las cuerdas vocales, pues van a ir a la misma velocidad. Ahora, ¿qué es lo que puede variar? Va a variar el timbre, por ejemplo, porque yo tengo un timbre de voz diferente al de ustedes dos, sí, al de ustedes dos. Y también puede variar el tono, por ejemplo, lo que viene siendo la frecuencia. De pronto, por lo general, se ha visto que las mujeres tienen una frecuencia o un tono de voz más aguda que los hombres, aunque bueno,
puede ser, pueden haber casos de excepción, ¿no? Por lo general yo no tengo voz que sea muy grave, la verdad, ¿no? Pero es eso. Una cosa es el timbre, que tiene que ver con el tipo de voz de cada persona. Por ejemplo, el timbre de cómo suena una flauta y cómo suena un piano es totalmente diferente, o una gaita. Eh, a pesar de que estén dando el mismo tono, es decir, que estén produciendo la misma nota y es decir, que estén produciendo la misma frecuencia, ellos tienen cierto timbre característico del cual uno diga, cuando uno los escucha, uno piensa, ah, listo, este es de la gaita, este es de la flauta, este es de el piano. Eso es algo que caracteriza el sonido, el timbre. Y la frecuencia en ese caso sería la misma, o tono, ¿no? Que los tonos pueden ser agudos o graves. Y otra cosa que de pronto no he dicho mucho es ese es el tono, el timbre, y otra cosa es el volumen. El volumen tiene que ver con la intensidad. Entonces, vamos a ver si acá, no, no lo tenía acá. A ver si lo encuentro. La intensidad, pero lo estoy buscando aquí. De pronto, si se queda pegado, me dice, ¿no? La intensidad tiene que ver, esto recordemos que es la onda, ¿no? Más o menos la representación en forma de perfil. Y la amplitud que nosotros denominamos, que era esto de acá, ¿cierto? Que era qué tan arriba y qué tan abajo podía llegar esta onda, podía oscilar esta onda. Esa amplitud es lo que nosotros denominamos cuando estamos hablando de sonido como el volumen. Es decir, cuando usted está escuchando la radio y suena muy fuerte, es decir, tiene mucho volumen, significa que la amplitud es muy grande. Por el mismo modo, en el sentido contrario, si decimos que se escucha muy bajito, entonces eso significa que la amplitud es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, timbre, tono y volumen. Cosas que en concursos de canto, no sé si ustedes, sí, supongo que sí, ¿no? La voz y estos concursos así, se habla mucho, ¿no? Los profesores suelen mencionarlo mucho, que el timbre, que el tono, que el color de voz, bueno, el color de voz es otra cosa. También veíamos un poco el tema de la reflexión, que tiene que ver con espejos, los cuales tienen cierta característica, y es que los espejos tienen una superficie que refleja. Es decir, que si yo hago incidir un rayo de esta manera, voy por acá izquierda a derecha y golpea en esta superficie del espejo, pues él se va a reflejar. Y hay un principio, y es que el ángulo de incidencia de un rayo de luz es igual al ángulo de reflexión. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, veo este rayo de acá, él incide en esta superficie con este ángulo teta o tita en inglés, y se va a reflejar con un ángulo igual. Es decir, el ángulo de incidencia, que es este ángulo tita, es igual al ángulo de reflexión. Es un principio fundamental también. Eso es en el espejo plano, y veíamos característica, ¿no? Teniendo en cuenta que hay espejos curvos como el espejo cóncavo y el espejo convexo, que es de esta forma. Entonces, veíamos ciertas características, tres principalmente. La primera es, analizamos la imagen, si era virtual, de igual tamaño o menor tamaño, o el tamaño aumentaba, y si la imagen era derecha o invertida. Entonces, bueno, por ahí está, pero básicamente en conclusión, esto yo no se los escribí en la clase pasada, pero pues yo les hice un resumen para hoy, ¿no? Entonces, en conclusión, em, bueno, acá coloco, ¿no? A ir acercando un objeto a un espejo o lente óptico se producen los siguientes casos. Entonces, nosotros tenemos un objeto y lo vamos a ir acercando a un espejo o a un lente óptico. Pues si el espejo es plano, entonces la imagen producida va a ser virtual, de igual tamaño y derecha. Si el espejo es cóncavo, la imagen va a ser real, de menor tamaño e invertida. Del mismo modo, cada vez que lo vamos acercando más, se va a producir que la imagen es virtual, de mayor tamaño y derecha. Lo veíamos acá en estos dibujitos, ¿no? Y también teníamos, eso era para espejos, pero también vimos un poco de lentes, que las lentes pueden ser convexas, pueden ser cóncavas, y bueno, a las lentes cóncavas, por ejemplo, también se le llaman lentes divergentes, por si de pronto le salen los ejercicios tipo PAES, algo de ese estilo, ¿no? Y también tenemos lentes convexas, que es más de este estilo, y como se dan cuenta, los lentes los rayos van a converger, por eso se le llaman también lentes convergentes. Y en ese tipo de lentes teníamos los siguientes casos. Si la lente es cóncava, la imagen va a ser virtual, de menor tamaño y derecha. Y eso siempre va a suceder. Es decir, acá siempre, no importa dónde ubique yo este objeto, la imagen producida siempre va a ser menor, virtual y derecha.
Y para el caso de las lentes convexas o lentes convergentes, tenemos que la imagen producida va a ser real de menor tamaño e invertida. Y cada vez que acerquemos el objeto, entonces la imagen va a ser virtual de mayor tamaño y derecha, ¿no? Como veíamos acá, mire que es real de menor tamaño invertida. Y cuando lo acercamos ya tenemos una imagen virtual de mayor tamaño. Acá que digo, virtual de mayor tamaño y derecha. Y ese era como el resumen, ¿no? Ya vamos a ver ejercicios de eso. Ah, bueno, también les explica el tema de la refracción, otro fenómeno ondulatorio que era dispersión, un poco de ángulo crítico y la absorción. Pues, si no hay preguntas sobre eso, vamos con los ejercicios, ¿no? ¿Hay preguntas, muchachos? Pero denme 2 minutos, por favor. Voy a tomar agua y eso. Mientras van escribiendo en el chat si hay preguntas. Y les coloco el ejercicio para que vayan analizando posibles respuestas. ¿Todo bien, no? Ya listo. Ya estoy aquí. Parece que no hay dudas, ¿no, Noelia? Entonces vamos a resolver. Espera que prendí la luz de paso. Uf, está lentísima mi cámara, yo. ¿Estoy muy pegado, muchachos, o va bien mi internet? Ah, sí lo tenía cerrado. Va bien. Vamos a resolver ese ejercicio entonces. Si bueno, un objeto de 20 centímetros de altura se coloca frente a un espejo convexo a distintas distancias, registrándose la altura de la imagen que se forma de él en cada caso, ¿no? Entonces acá tenemos la distancia objeto-espejo y acá tenemos la altura de la imagen en centímetros, todo, ¿no? Los datos se presentan en la siguiente tabla, que se puede concluir a partir de la información dada. Entonces, ¿qué respondieron ustedes? Hace el formulario de asistencia para Josefina que se unió después, creo. Entonces vamos a ver, ¿no? Acá estamos teniendo en cuenta, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios para la PAES, ustedes tienen que analizar dos cosas, los tipos de variables. Entonces acá le están hablando de distancia espejo y acá le están hablando de altura de la imagen. Es decir, en las opciones, como es esa información que le están suministrando en la tabla, bueno, sí, que le están suministrando en la tabla, entonces vamos a responder en base a ello. Pero, ojo, ustedes dirán, profe, pero también nos están hablando de la altura del objeto. Sí, es verdad, pero ¿qué estamos viendo de la altura del objeto? ¿Es una variable de qué tipo? Controlada. ¿Qué significa? Que siempre va a estar constante. Entonces, la altura del objeto no va a ser relevante a la hora de sacar conclusiones según se está haciendo en las opciones, ¿no? Es decir, no nos dice mucho la altura del objeto porque es una variable controlada. Entonces, por eso no lo estoy subrayando y vamos a tener en cuenta estos dos tipos de variables. ¿Cuál creen ustedes que diría antes la respuesta? En base a eso. Entonces, si el objeto tuviese mayor altura, el mayor objeto, mayor altura. Eso es una variable controlada. Entonces, por ahí vemos que no sirve mucho. De la imagen aumentaría y etcétera. ¿Cuál sería la opción? La B, ¿no? Te vamos a revisarlo. Lo que les decía. Si el objeto tuviese mayor altura, entonces acá nos están hablando de que si el objeto tuviese mayor altura, pero la tabla no nos está suministrando información sobre eso. La tabla nos está diciendo que la altura del objeto es controlada, es constante siempre. Entonces, por ende, esa queda descartada. Porque no podemos hablar de mayor altura del objeto, altura del tamaño. Ah, perdón. Así, mayor altura el objeto o menor altura el objeto, entonces por eso queda descartada. La B dice, a mayor distancia entre el objeto y el espejo, es decir, vemos acá, a mayor distancia entre el objeto y el espejo, menor es el tamaño de la imagen.
Entonces vamos a ubicarnos acá. Vamos a ubicarnos acá. ¿Por qué nos ubicamos acá? Porque estamos viendo que en la distancia del objeto, que es esta de acá, estamos presentando que en la imagen, que la altura va a ser la menor, porque nos damos cuenta, antes era 2, después 8,57 y así sucesivamente, es decir, fue disminuyendo. Es decir, que esta opción es correcta. ¿Por qué? Porque a mayor distancia entre el objeto y el espejo es esta de acá, ¿cierto? 50 es mayor que 40, que 30, que 10, que 20. Entonces, por eso es que analizamos esta fila de acá para poder responder. Y es correcta esa opción. Vamos a descartar las otras, a ver, ¿no? Ustedes en La Paz, pues de una vez lo detectan y ya marcan y pasan de pregunta, ¿no? Pero, por qué sé yo, para estar más seguro, entonces uno descarta, ¿no? Si el objeto tuviese mayor altura, entonces lo mismo. El objeto tiene mayor altura o menor altura, sobre la altura del objeto no nos dicen nada más, sino que es constante. Por ende, una vez que descartada. A menor distancia entre el objeto y el espejo, entonces a menor distancia vemos que es esta de acá, entre el objeto y el espejo. Menor es el tamaño de la imagen. Entonces, menor es el tamaño de la imagen. No, es mayor, de hecho. El menor es el de arriba. Por eso es que queda descartada. Por último, le dicen el objeto siempre se ubicó a una distancia menor que la distancia focal del espejo. Acá no nos están mencionando nada sobre la distancia focal. Y como no nos están mencionando nada, pues no podemos comparar esa variable. Si nos dijesen cuánto es la distancia focal, ahí sí podríamos comparar y ver si es menor o mayor o como se indica ahí, ¿no? Entonces, como no nos brindan esa información, pues queda descartada. Y como habíamos visto, la única opción posible es la B. Muy bien, Alison, ¿no? Es claro, Josefina, y Osneidi y Noelia. Ah, Osneidi se salva. Es claro, muchachos. Eh, están escribiendo. Yo creo que es la B, no alcancé a leer. Está bien, Noelia, no pasa nada. ¿Se entendió, muchachos? La B y la D. No, Alison, un tamaño menor. ¿La B y la D dicen lo mismo? No. Le voy a borrar acá la D porque a menor distancia entre el objeto y el espejo. Entonces, ¿cuál es la menor distancia entre el objeto y el espejo? Es esta. Entonces, ¿qué pasa? Menor distancia nos da una altura de imagen 12. Dice, es el ¿qué? Y el espejo menor es el tamaño de la imagen. Entonces, la pregunta ¿es menor el tamaño de la imagen? ¿Este 12 es menor? No, no, porque vea, tenemos otros menores como el 8,57, el 6,67, es decir, no es el menor. De hecho, es el mayor. Si acá borramos menor y colocamos mayor, entonces eso sí sería correcto, porque a menor distancia entre objeto y espejo, sí que es verdad que es mayor la altura de la imagen. Pero ojo, no dice mayor, dice menor, entonces por eso es que queda descartada Noelia. Alison. Pues ojo con eso, ¿no, Alison? Correcto, Alison. Mucho cuidado con eso. No pasa nada, no hay problema. Se pueden equivocar. Procuren, si se van a equivocar, procuren equivocarse en estos cursos, ¿no? Ya en La Paz esperemos que ya tengan todas las herramientas para que los casos de error sean mínimos, claramente. Pero les digo, no pasa nada, muchachos. Entonces, ¿se entendió, no? Noelia y Josefina. Osneidi se entendió el ejercicio. Entró tarde. Osneidi, le comparto el formulario de asistencia. Me dice si tiene acceso al chat o está presentando el mismo problema, Osneidi. Si quiere, me lo comenta por voz. Neidi, bueno, Noel y Josefina no responden. Yo creo que ya se quedaron dormidas. Está bien. Y Neidi tampoco me responde. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Dice un rayo de luz monocromático rojo viaja desde el aire hacia un cristal siguiendo la trayectoria indicada en la figura. Entonces acá tenemos un... bueno, acá le dicen rayo de luz monocromático. Siempre que le mencionen, no sé, la palabra luz monocromática, eso significa, y espérese, los coloco por acá, significa que la onda eh, tiene una sola frecuencia. Pronto no sea muy correcto decirlo así, pero
Cuando le digan monocromático, mono, todo lo que en la literatura, todo lo que diga mono, tiene que ver con el hecho de uno. Entonces, por eso acá les digo solo, una sola frecuencia. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de luz monocromática, entonces tenemos que tener en cuenta que es una luz de solo una frecuencia, es decir, puede ser o roja, o azul, o verde, o naranja, o etcétera, ¿no? No puede ser una mezcla de muchas luces porque, por ejemplo, la luz blanca es la mezcla de todo el espectro visible, ¿no? De todos los colores de luz. Y ahí ya no estaríamos hablando de una sola frecuencia, sino de todas las que se encuentran en el espectro. Entonces eso ya no sería monocromático, sino pluricromático. Y croma tiene que ver con todo lo que en la literatura le salga como croma, tiene que ver con color. Mm, entonces, eso es lo que significa monocromático, que tiene un solo color, es decir, una sola frecuencia. Entonces nos dicen rojo, viaja desde el aire hacia un cristal siguiendo trayectoria indicada en la figura. Entonces acá vemos que incidió por acá, antes estaba en aire, como indica en esa parte de acá. Estaba en aire y incidió sobre una superficie que después comenzó a viajar este rayo de luz monocromática en un cristal, ¿no? Se pasa de aire a cristal. Y nos damos cuenta que como se cambió de medio, entonces se presenta un fenómeno físico llamado, ¿cómo se llama este fenómeno físico, muchachos? Cuando se cambia un medio a otro y la luz se desvía de esta manera, ¿cómo se le llama eso? A ese fenómeno físico. Sí, puede solucionar el problema recién. Ah, listo, Snady. No la contactaron, usted no lo comentó con las directivas. Yo comenté su caso, Snady. Y recuerde, si no puede abrir el formulario, pues intente pedírselo por WhatsApp a algún otro compañero, ¿de acuerdo? Porque tomo es siempre el mismo, no cambia el formulario de asistencia. Entonces, ¿cómo se llama este fenómeno físico, muchachas? Le doy opciones, a ver, reflexión, difracción, refracción, interferencia, atenuación. Mm, De acuerdo, no le pasa nada, se entiende. A veces no lo veo, entonces procura escribirlo de pronto. Muy bien, refracción, ¿no, Noelia? Listo, listo. Entonces, esto es refracción. Estamos viendo la refracción porque se cambió un medio a otro, como lo que pasa en el lápiz cuando usted lo mete en un vaso lleno de agua, ¿no? Que se ve como partido el efecto óptico. Dice, si el rayo de luz se cambia por uno monocromático azul, entonces pasamos de tener rojo a azul. Entonces recordemos que el rojo tiene menor frecuencia que el azul tiene más frecuencia, cuando recordamos el espectro electromagnético, ¿no? Manteniendo el ángulo de incidencia al pasar el cristal. ¿Qué significa eso? Que este ángulo de incidencia que fueron 50 grados, fíjense, este ángulo con respecto a la normal, que es esto de acá que está punteado, es igual, ¿cierto? Entonces vamos a verlo en todos los casos que se mantenga, ¿no? Y como vemos, todas las opciones tienen que se mantiene, porque así lo dice el enunciado, ¿no? El ángulo de incidencia al pasar al cristal se mantiene. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas representaría la trayectoria que podría seguir? Considere la línea punteada como la trayectoria del rayo rojo. Entonces, esta línea punteada es el efecto de la refracción del rayo de la luz monocromática rojo. Y el azul va a ser ahora el de color negro, ¿cierto? La línea llena. Entonces, ¿cuál sería de las opciones? Que nosotros recordaremos por acá, justamente acá yo les decía, dependiendo el tipo de frecuencia que usted esté haciendo incidir sobre esta superficie, pues se va a presentar la refracción de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, yo les decía, cuando tenemos un rayo de luz monocromática rojo, él se va a desviar de esta manera. Pero cuando aumentamos la frecuencia, es decir, cuando cambiamos luz monocromática roja a un azul, que recordemos el azul tiene mayor frecuencia, entonces esta se va a desviar más. Es decir, entre más frecuencia tenga, más se va a desviar el rayo. Entonces, si quieres, se lo coloco acá. Cuanto más frecuencia tenga la onda o el rayo de luz, más se desvía. Eh, Ahí está.
Cuanto más frecuencia tenga el rayo de luz, más se desvía con el fenómeno de refracción. Ten mucho cuidado con eso, muchachos. Y lo mismo en el sentido contrario, ¿no? Es decir, cuanto menos frecuencia tenga, pues menos se va a desviar. Entonces, por ejemplo, bueno, es que el rojo y el azul son los dos extremos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la opción acá, muchachos? ¿La A, la B, la C o la D? O más se refracta, podría decirle también. Ya los leo. Miércoles. A ver, entonces la A. Alison dice que la A o la C. Está en duda, Alison, no pasa nada. Entonces vemos que cuanto mayor frecuencia tenga, es decir, teníamos rojo y pasamos a una de mayor que es azul, más se va a desviar, más se va a refractar. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la roja. Bueno, vamos a colocar. Uy, esta es la roja y esta va a ser la azul. Entonces, si se dan cuenta, el azul se refractó más, se desvió más, ¿cierto? Porque antes iba en esta dirección, pero ahora va en esta dirección, o sea, se desvió mucho más, se refractó mucho más, porque este ángulo con el que se refractó es menor, ¿cierto? Entonces, eso se referencia. Y por ende, la única opción posible es la A. Ah, bueno, acá. La B no puede ser porque dice que es igual, no importa qué tipo de rayo, y eso es falso, porque vemos que sí importa el tipo de rayo, es decir, la frecuencia con la que vaya ese rayo de luz. Este caso sería lo contrario, es decir, si este es el rojo, entonces serían para frecuencias menores, pero la luz azul es una frecuencia mayor, por ende ese caso no puede ser posible y por eso queda descartado. Y por último, acá se está diciendo que llegó el rayo y que no pudo pasar, es decir, que continuó de esta forma. Y eso tiene que ver con algo que se denomina ángulo crítico. Y el ángulo crítico solo es posible cuando pasa de un medio con mayor índice de refracción a uno de menor. Y pues este no es el caso, el aire tiene menor índice de refracción que el cristal. Recordemos que el índice de refracción era algo que se representaba con una n. Y bueno, creo que no se los escribí, pero es igual a la velocidad del rayo sobre la velocidad a la rapidez del rayo sobre la rapidez de la luz. A veces yo digo velocidad, pero lo correcto es rapidez, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada. Uy, índice de refracción. ¿Es claro esto, muchachos? ¿Dudas? Correcto. Alison, refractar, ¿se entiende ahora, no? ¿Se entendió, Noelia, o no? Sí, Noelia se equivocó. Era la A, ¿no? Listo, listo. Está bien. Pues Neidy, ¿se entiende? Todo good. Listo, listo. Entonces siempre se va a presentar este caso acá, por eso se los dice de esta manera, ¿no? El rayo rojo tiene este ángulo de refracción, mientras que el rayo azul tiene este que es menor. Y como es menor, significa que se desvió más. Y por eso es que los de mayor frecuencia se refractan más. A ver si le escriben, cuanto más frecuencia tenga el rayo de luz, más se desvía con el fenómeno de refracción o más se refracta, para ser más corto. Y bueno, estos serían los tipos de ejercicio. Vamos a ver más. Si un rayo luminoso más oblicuamente, oblicuo significa inclinado o que incide con cierto ángulo de inclinación. Entonces, si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción absoluto a otro de menor índice de refracción absoluto, ¿qué significa? Que este es de mayor índice y este es de menor índice. Ejemplos de eso, el de menor índice, ustedes siempre que piensen en menor índice, piensen en aire. Y en mayor índice piensen, por ejemplo, en un cristal o en el agua, ¿cierto? Se los escribe en texto para... Entonces, este caso, aire,
Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Pueden ser otro tipo. Por ejemplo, abajo puede ser agua y este cristal o como quieran. Es para visualizarlo un poco más o menos. Entonces, en este caso, vamos a pasar un rayo de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, se va a presentar lo que yo les comentaba la clase pasada, que era esto de acá, ángulo crítico. ¿Qué es lo que pasa en el ángulo crítico? Como estamos pasando un medio de mayor índice de refracción a uno de menor, entonces vamos a tener que hay parte del rayo que incide que se va a reflejar y parte que sí va a pasar al otro medio, es decir, que se va a refractar. Pero va a llegar un punto en específico en el cual yo voy a aumentar este ángulo de acá y si nos damos cuenta, este rayo refractado, es decir, el que pasa al otro medio, que en este caso es el aire, esto de acá y esto es agua, por ejemplo, va a llegar a un punto en el que este ángulo de acá de refracción va a ser aproximadamente 90 grados, ¿sí lo ven? Entonces acá aproximadamente 90 grados. ¿Y qué significa eso? Que llegamos a esto, se le denomina entonces ángulo crítico. Entonces voy a escribirlo acá, ángulo crítico. ¿Y qué significa ese ángulo crítico, profe? Significa que si yo sigo aumentando este ángulo de acá, pues ya no va como este ya está dando 90 grados, va a llegar un momento en que ya no se va a refractar, ya no habrá parte del rayo que se vaya hacia el otro medio, sino que se va a reflejar en su totalidad. Si lo ven, como acá se muestra, ¿no? Pasa de acá y se refleja totalmente. Fíjense que acá no se ve rayo que traspase al otro medio. Y a esto es lo que se le denomina el ángulo crítico. Es ese ángulo en el cual ya el rayo de luz se refleja totalmente. Y bueno, yo acá intentaba explicárselos con fórmulas y ahorita se las desarrollo para que quede más claro porque creo que hay un ejercicio sobre eso. Ah, creo que es este ejercicio. Te dice, de este modo, a medida que el ángulo de incidencia, de este modo, a medida que el ángulo de incidencia se va haciendo más grande, como les decía, el ángulo de refracción puede ser mayor, es decir, se va acercando casi a los 90 grados, tanto que el rayo refractado emerja por la superficie de separación con un valor de 90 grados. Es decir, que se va a refractar con un ángulo de 90 grados, como lo veíamos acá. Ese es el ángulo crítico. Bueno, este es el ángulo crítico en ese caso, ¿no? Cuando el ángulo de refracción ya es 90 grados. Si me dicen, se los escribo en palabras, ¿no? Emerge para la separación 90 grados. Al ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción vale 90 grados se le denomina ángulo crítico. Bueno, ahí se explica. Si se desea determinar cuál es el ángulo crítico cuando un rayo de luz pasa desde el acrílico, por ejemplo un cristal, de índice mayor al aire, por ejemplo este de acá, índice menor en la experiencia que se realice y pues le dan las opciones, ¿no? Es que se debería hacer en un laboratorio, por ejemplo, para determinar ese ángulo crítico. Entonces yo les decía que, por acá estaba, la ley de Snell era esto de acá. Una fórmula que me decía, teniendo en cuenta el índice de refracción del primer medio y su ángulo de incidencia, se tiene que presentar una igualdad, como una especie de regla de tres, en el cual el índice de refracción 2 esté relacionado también con ese ángulo 2 y vayan variando uno a medida del otro, ¿no? De tal forma que sean inversamente proporcionales. Bueno, no sé si me enredé mucho con eso, pero es tema de proporcionalidad que vemos en matemáticas con algunos de los que están acá presentes, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten desarrollar esa fórmula, yo decía que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia debe ser igual al índice de refracción del medio 2, es decir, después de pasar al otro medio, por el seno del ángulo de refracción, que le vamos a llamar 2. Es decir, este es para el 1 y este acá es para el 2. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros estamos diciendo que este es el ángulo crítico. ¿Y cómo es el ángulo? Perdón, este es el ángulo crítico, es decir, el ángulo de incidencia que queremos saber para cuando este ángulo de acá sea 90 grados o aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo considero que esto es 90 grados, el seno de 90 grados, esto es 1, ojo con trigonometría, los que lo manejen más. Y entonces tenemos que el ángulo de incidencia, que le vamos a llamar teta 1, va a ser igual. Y de acá voy a despejar teta 1, ¿no? Entonces me quedaría, como esto es 90 grados, entonces esto es igual a 1.
Y recordemos que multiplicar algo por 1 pues da lo mismo, entonces no lo tengo en cuenta, estoy acá, ¿no? Y entonces tenemos que el arcoseno de n2 sobre n1 nos da, ahí está, nos da el ángulo crítico. Y esto es ángulo crítico en teoría. ¿Por qué les digo en teoría? Porque en el laboratorio nosotros no, es decir, nosotros para calcular el ángulo crítico tenemos que tener los índices de refracción, los dividimos, los metemos en el arcoseno y eso nos da el ángulo crítico. Pero en la parte experimental uno no realiza eso, uno lo hace al revés. Es decir, uno de acá va a despejar el ángulo 2. Es decir, me quedaría algo de este estilo. El ángulo 2 va a ser igual al arcoseno. No sé si se entiende esto de arcoseno, muchachos, me dicen, ¿no? Este es de trigonometría. Arcoseno y entonces me quedaría n1 seno de teta 1 dividido entre n2. Y todo esto entre paréntesis, porque la función, el argumento de la función del arcoseno. Es decir, experimentalmente uno comienza a controlar este ángulo θ1 como bueno, a considerar este ángulo de incidencia como una variable, y se las coloco acá, independiente. Es decir, uno va a comenzar a variar ese ángulo de incidencia de variable independiente. Y uno comienza a variarla para que uno vaya viendo este caso de acá, como yo le estaba haciendo acá con el simulador, ¿no? Uy, ¿qué se hizo? Como yo, como yo le estaba haciendo acá en el simulador, fíjese que yo coloqué cierto ángulo, después lo aumenté y después lo fui aumentando para ver cómo era ese ángulo crítico. Y eso es lo que se le denomina variable independiente, al ángulo de incidencia. Y experimentalmente hablando, cuando uno varía ese ángulo de incidencia, uno procura que experimentalmente este ángulo me dé 90 grados. Por ende, a esto es lo que se le denomina variable dependiente. Es decir, esta variable va a depender de cómo sea el ángulo de incidencia, ¿cierto? Es decir, de θ1 que estoy llamando acá. Y esta es la que medimos experimentalmente. Recordemos que la variable que se mide experimentalmente es la variable dependiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Muchachos. Pero ahí le hago lo contrario del zoom. Es este ejercicio de acá, ¿no? Entonces acá me preguntan, si se desea determinar cuál es el ángulo crítico cuando un rayo de luz pasa desde el acrílico al aire, en la experiencia que se realice, ¿cuál sería la respuesta? Ah, bueno, y estos índices N1 y N2 serían las variables controladas, ¿no? Porque el aire se sabe que el índice de refracción es 1, aproximadamente 1, y en el acrílico, pues en el acrílico, pues vienen las características y ahí indicará qué índice de refracción tiene. Es decir, estos valores no se varían, y como no se varían, entonces se dice que están controlados o que son constantes. Entonces, esos son variables controladas. A ver, los leo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Están leyendo? Entonces dice no sé si lo están viendo, ¿no? Pero les hago zoom mejor. Ahí está. El ángulo de refracción debe ser la variable independiente. Entonces, el ángulo de refracción, bueno, claro, a este le llamamos ángulo de incidencia, dos puntos, y a este le vamos a llamar el ángulo de refracción, dos puntos. Si se no les había mencionado esto. Hay muchachos, pueden equivocarse, no pasa nada. Ahí está. Bueno, ahí sí que se ve menos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Pues se la voy a dar yo. A ver, dice, el ángulo de refracción debe ser la variable independiente. Entonces vamos a ver el ángulo de refracción es la variable independiente, no es la dependiente, es la que nosotros vamos a medir experimentalmente hasta que nos dé un valor de aproximadamente 90 grados. Uy,
Entonces, esa queda descartada porque es una variable dependiente, ya que la medimos experimentalmente. El ángulo de incidencia debe ser la variable independiente. Entonces, el ángulo de incidencia es la variable independiente, correcto. Porque es la variable que nosotros vamos a ir, como dice su palabra, constantemente variando para ver cómo está variando el ángulo de refracción cuando se hace en el laboratorio, ¿no? Es decir, es la variable independiente. Por eso es la respuesta correcta. La C dice la frecuencia de la luz que se utilice debe ser la variable independiente. La pregunta es, en esta parte de acá vemos alguna F que haga relación o hincapié que estamos hablando de la frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, no. Estamos hablando de índices de refracción, que son las N, y de los ángulos de incidencia y refracción, que son los θ. Por ende, esta queda descartada porque no nos están hablando nada sobre la frecuencia. Por último, el acrílico que se utilice debe ser la variable independiente. Lo mismo, acá no nos están diciendo nada del acrílico. De hecho, del acrílico nos están diciendo que tiene un índice de refracción N2. Y es un índice que es constante porque así como el aire siempre es 1 o aproximadamente 1, los de los demás materiales también está calculado experimentalmente. Y es un valor, una variable controlada, por ende, no puede ser una variable independiente. Única opción posible, la B. Y ahora yo les pregunto, ¿se entendió el ejercicio o qué pasó? Quedaron todos timillos. B, muy bien, Alison. No entendí, profe. Ya lo explico, no, Noelia, no pasa nada. Yo me perdí un poco en este tema por la fórmula, no la comprendo mucho. Sí, me perdí en las fórmulas. Sí, sí, sí. En las fórmulas, esta fórmula acá se entiende. Vamos por partes. Noelia creo que fue. Noelia y Josefina y Alison. Esta fórmula acá se entiende. Es decir, se entiende que es n1, se entiende que acá está multiplicando, se entiende que esto es la función seno y esto es el ángulo de incidencia. Se entiende que este es el índice de refracción 2, se entiende que este es el ángulo de refracción. ¿Eso se entiende? No, Josefina. Eso sí, no, listo, listo. Vamos por partes. Listo. Y esto es lo que se le llama la ley de Snell, ¿no? Esta fórmula de acá es la ley de Snell. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos despejar este ángulo θ1, cuando nosotros queremos despejar este ángulo θ1, recuerde que esta variable está en la parte izquierda de la igualdad. Ojo que los que han visto matemáticas conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué me está estorbando? Me está estorbando este n1 y me está estorbando esta función seno. Entonces, ojo, el n1 está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, ¿cierto? Por eso lo pasé acá dividiendo. Ah, bueno, y esta parte de acá, lo coloco en otro color. Si estamos considerando que es 90 grados, esta parte de acá, seno de 90, ¿cuánto es el seno de 90, Noelia? ¿Lo recuerdan o no, muchachos? Ojo que eso es trigonometría. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? Ese es 1, ¿no? ¿Sí es claro eso? Recordemos que el seno es 0, recuerde que la función seno es una función que va de este estilo. Bueno, más o menos. Y por acá tenemos, si el seno es 0, que es 0, y por acá tenemos el 90 grados, que en radian se representa como pi medio, y es el máximo de la función seno, que la función seno recordemos que va de 1 a menos 1. Es decir, cuando el ángulo es 90 grados, el seno de ese ángulo es 1. ¿Sí lo recuerdan más o menos? Josefina, Noelia, Alison, ¿qué? Sí, listo. Entonces, esto que estoy pintando en rojo es 1. Entonces, n2 por 1 me da n2. Recuerde que todo número multiplicado por 1 me da el mismo valor. Entonces, por eso esto no lo tengo en cuenta. Y entonces, recordemos, quiero despejar este θ1 y entonces este n1 lo pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda en el otro lado n2 dividido entre n1. Ahora, esta función seno, ¿cómo yo la paso al otro lado de la igualdad? Entonces recordarán ustedes que yo les decía que cuando ustedes quieran pasar al otro lado de la igualdad, siempre se pasa dicha cantidad con la operación inversa. Es decir, el n1 como está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por eso quedó el n1 dividiendo acá. Y el seno, la función inversa del seno se le llama arcoseno. Y eso lo tienen las calculadoras, ¿cierto? De los que habrán visto trigonometría recordarán cuando calculaban el seno y veían el arcoseno y esas cosas para calcular ángulos, ¿no? Y eso fue lo que hice. Este seno pasó al otro lado como arcoseno, como le indico acá.
Y así despejé, y así despejé este ángulo de incidencia o ángulo crítico, ¿cierto? Y esto es teóricamente hablando, entonces en teoría. Pero en la práctica uno no puede hacer esto. Uno en la práctica lo que hace es esta fórmula de acá. Es decir, uno despeja en realidad el ángulo 2, es decir, de acá voy a despejar a teta 2 y me quedaría teta 2 y fíjese bien lo mismo, n1 seno de teta 1 está acá y este n2 lo pasé a dividir al otro lado, por eso me quedó acá. Y el seno pues pasa con operación inversa que sería arcoseno y por eso me quedó teta 2 despejado de esa manera. ¿Es claro esto? Lo de despejar. Y si no se entiende el tope, no pasa nada, muchachos. Hola Camilo, ¿qué tal? Le paso el formulario de asistencia. Si no, y si no se entiende el tono, no pasa nada, que no van a requerirlo mucho. Esto es simplemente como para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Y en base a esto, decimos que en la práctica se utiliza esta fórmula acá. Es decir, nosotros vamos a variar el ángulo de incidencia. Es decir, yo voy a variar este ángulo de acá. Fíjese que acá era casi un poco más de 30, acá lo hice, ¿qué? Acá lo hice como cerca de 40, acá lo hice un poquito más de 40, fíjese bien acá, y acá lo hice mucho más grande. Bueno, en realidad no varió mucho, pero en el simulador, si ustedes lo revisan, pues ahí se puede ver mejor, ¿no? En la imagen no se ve del todo correcto. Es decir, ¿qué es lo que estoy variando yo? Estoy variando este ángulo acá, que este ángulo es el ángulo de incidencia. Y eso es en la práctica. Yo varío ese ángulo de incidencia y como lo estoy variando, estoy diciendo que esa es la variable independiente. ¿Cómo lo indico acá? Acá no, acá. Es decir, el ángulo de incidencia va a ser la variable independiente porque es lo que yo voy a ir variando. Y como voy variando eso, entonces esto de acá, pues también va a ir variando de tal forma que es lo que voy a medir experimentalmente. Y como le estoy midiendo a este ángulo que denominamos ángulo de refracción, entonces recuerden que todo lo que se mide hace parte de la variable dependiente. Y de esta manera definimos variable independiente y variable dependiente. ¿Se entiende eso? Noelia, sí, no, Alison. Sí, Camilo, listo. ¿Qué pasó, Alison? Profe, ¿qué, Alison? ¿Se entendió o no se entendió? Recuerde que, por ejemplo, cuando usted tiene una función y igual a x al cuadrado, por poner un ejemplo, Alison. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan que hacían una tablita de este estilo, donde tenían la X, la Y, y usted comenzaba a darle valores a la X, entonces usted comenzaba a probar con el -1, con el 0, con el 1, con el 2. Es decir, estos son variables independientes. ¿Por qué? Porque yo le estoy colocando al azar. Experimentalmente hablando, este ángulo de incidencia es el que yo voy a comenzar a mover, ¿cierto? Y es la variable independiente. Y esta variable acá pues se va a ver afectada en base a la fórmula. Es decir, en base a esta fórmula acá, lo que yo le agregué a teta 1, pues esto me va a arrojar con la calculadora ciertos valores y esos valores es lo que va a constar teta 2. En esta fórmula acá, ¿cómo se ve eso, profe? Se ve, si x es -1, entonces yo reemplazo acá menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Si yo reemplazo el 0, 0 al cuadrado es 0. Si yo reemplazo acá el 1, 1 al cuadrado es 1. Si yo reemplazo en x2, entonces sería 2 a la 2, 2 por 2, 4, entonces sería 4. Y si se dan cuenta, esta variable acá está dependiendo de qué variable, de esta, de las x que agregamos independientemente antes. Por eso es que a esta se le llama variable independiente y a la y en este caso variable dependiente. Es decir, esta sería la variable independiente, el ángulo de incidencia, y esta sería la variable dependiente, es decir, el ángulo de refracción. ¿Es claro ahora sí, Josefina? Alison. Ah, perdón, Alison. Sí, 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 de pronto es que no quedó claro. Entonces yo les decía, este ángulo acá es teta 1. Este ángulo acá, uy, ese no, este ángulo acá es teta 2. Teta 1, ¿qué en ese entonces? Es el ángulo de incidencia. Porque está incidiendo por este medio acá, ese es ángulo de incidencia. Y teta 2 es el ángulo
del evento después, es decir, cuando se refractó el rayo. Por eso se le llama ángulo, θ2 es el ángulo de refracción. Acá ángulo de refracción. Sí, es que no lo había colocado, discúlpeme, Alison. Ahora sí se entiende cuál ángulo. Exactamente. Entonces le decía, yo voy a comenzar a variar este θ1, lo voy a comenzar a variar acá, lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más grande en el laboratorio, ¿no? Y voy a ver hasta qué punto este θ2 ya va a estar acá totalmente pegado, ¿cierto? Y cuando ya no vaya de esta dirección, sino que vaya en esta dirección, entonces cuando lo denominamos que llegamos al ángulo crítico. Y entonces yo como estoy variando este ángulo acá es la variable independiente y como voy a medir experimentalmente este ángulo hasta que me dé 90 grados, pues esa es la variable dependiente. Ya ahora sí, Alison, discúlpeme, sí, tenía razón. Era error mío. Y entonces por eso acá el ángulo de incidencia debe ser la variable independiente, como lo veíamos acá. El ángulo de incidencia es la variable independiente. Ahora sí es claro, ¿no, Alison? Y los demás. Listo, Alison. Qué pena, muchachos, sí. El error era mío porque no lo había explicado bien. O sea, recuerden que yo explico y a veces sobreentiendo que como yo lo entiendo, pues los demás también, ¿no? Entonces, por eso, si tienen dudas, háganla, muchachos, no pasa nada. ¿Se entendió, Alison? Camilo, ¿se entendió? ¿Es más claro, Noelia, Josefina, Sneidy? Listo, 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 listo. Listo, ahora sí, te vamos al siguiente ejercicio. La cámara oscura consiste en una caja sellada completamente oscura, lo que habíamos visto, ¿no? Esto de acá. Esto era la cámara oscura, ¿no? Entonces todo esto acá es oscuro y solo se tiene un agujerito por el cual va a entrar luz y a ese agujerito se le suele llamar estenope también. Con un pequeño orificio en el frente que permite que se proyecte en su interior una imagen invertida entre lo mismo. Acá está el agujerito, el estenope o el orificio, y pues acá se proyecta una imagen, ¿cierto? Invertida, si se dan cuenta. Acá está la persona parada normal y acá está de forma invertida. Lo más claro, listo, Noelia. Orificio, imagen invertida de los objetos que se sitúan frente a ella, tal como lo muestra la imagen, la figura adjunta. Constituye el principio básico de funcionamiento de la cámara fotográfica. De la cámara fotográfica de forma del antaño es básicamente pariente de lo que denominamos la cámara oscura o esto de acá. Porque lo que les decía yo, ¿no? Los artistas así prácticamente veían las figuras, que es como se ve ahorita en los cines, ¿no? Claro que las imágenes no se ven invertidas en los cines, sino que se ve la imagen normal, ¿no? Y se utiliza ya no un orificio acá y imágenes reales, sino que se utilizan pues todas las técnicas, los tecnicismos que se tienen ahora con proyectores y eso, ¿no? Entonces más o menos así. Por eso es que los cines son oscuros, ¿no? Es porque derivan de la cámara oscura para que lo tengan en cuenta un poco. Considerando la figura anterior, el hecho de que la imagen del objeto se proyecte de forma invertida en el interior de la cámara se debe principalmente a que la luz. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachos? Entonces, ¿a qué se debe que la imagen acá esté invertida? ¿Por qué no puede ser derecha? Es decir, ¿por qué no está la persona parada acá normal en la pantalla esta de la cámara oscura? Porque se invierte. ¿Cuál es la respuesta? B. Entonces tiene que ver con un principio que yo les comentaba. Uy, espérenle, vamos a... La B dice, se transmite en línea recta. La luz se transmite en línea recta. Sí, es correcto, y es un principio fundamental. A ver qué dicen los demás. Pues nadie, ¿qué me dice? Camilo, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿A qué se ve que la imagen está invertida? Y se los había explicado yo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, están demorando, muchachos. Sí, muy bien, Alison. Es la, muy bien, Osnairi. Y Alison, es la B. Recordemos que, por acá les decía yo, hay dos principios fundamentales, que la luz viaja en línea recta y que la velocidad es constante en un medio uniforme. Es decir, vamos a quedarnos con el primero. Si se dan cuenta, imaginen que yo tomo este rayo de acá que está en la copa de la sombrilla y pasa por este orificio. Como es una línea recta, va a pasar por ese orificio de esa manera.
¿Y qué pasa si yo agarro este rayo de la punta del pie de esta persona? Pues como pasa en línea recta, se va a proyectar de esta manera. Fíjese que no va a hacer esto. Fíjese que no va a hacer esto. No es que haga así y después acá así y así nos quedaría la imagen derecha, ¿no? No, nos produce una imagen, como el rayo va en línea recta, entonces va a pasar por ese orificio en esta dirección y es por eso que, mire, pues espere que no calza. Y es por eso que acá estaba la sombrilla y acá estaba el pie, en este caso quedó la sombrilla abajo y el pie arriba, es decir, se invirtió la imagen. ¿Y a qué se debe? A que la luz se transmite en línea recta. Muy bien, muchachos. ¿Lo tienen claro los demás? Es claro, Camilo, que como la luz viaja en línea recta, entonces por eso es que al pasar por ese orificio pasan de esta manera y acá el pie que está abajo pues quedó arriba y acá la sombrilla que estaba arriba pues quedó abajo y por eso es que quedó invertida. Es claro eso, muchachos. Un principio fundamental, no se les olvide. Listo, Camilo, ¿es claro? ¿O no, muchachos? Noelia, bien, José. Bien. Listo, Camilo no responde. ¿Qué pasa, Camilo? No tenga miedo. Si tiene dudas, pregunta, no pasa nada. Camilo, estamos en confianza acá. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Respecto de las imágenes producidas en los espejos planos, es correcto afirmar que recordemos que los espejos planos nos producían una imagen de qué estilo. Entonces, por acá vamos a hacerlo rápidamente. Y voy a hacer yo acá una flechita de este estilo. Entonces, si ustedes hacen acá una flechita, miércoles, la embarré, bueno, ya aquí. Entonces, acá en la imagen se va a producir algo de este estilo. A ver si calza bien. Y pues ustedes en el espejo no se van a ver más grande y más pequeño. Bueno, depende del espejo, ¿no? Si el espejo está bien pulido y es de buena calidad, pues no, ¿no? Es decir, el tamaño va a ser igual, ¿cierto? Entonces el tamaño va a ser igual. Ahora la pregunta es, ¿la imagen es derecha o invertida? Entonces invertida sería que nos diera algo de este estilo, ¿no? Pero ese no es el caso, nos dio derecha. Entonces se los escribo acá, de igual tamaño, es decir, la imagen es de igual tamaño, derecha. ¿Y cuál era la otra condición que veíamos o analizamos? Si es virtual o real. Entonces, en este caso, los rayos de luz van por acá y se reflejan de esta manera, ¿cierto? Los rayos de luz van para acá y se reflejan. ¿Por qué se reflejan? Porque este es un espejo, recordemos, ¿cierto? Esto es un espejo. En este caso, espejo plano, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, los rayos de luz llegan acá y se reflejan, es decir, toda la luz está acá, pero acá nos está quedando la imagen. Es decir, pasaron rayos de luz al otro lado del espejo, no es posible, ¿no? Pero la imagen quedó al otro lado, entonces por eso es una imagen virtual. Ah, juegucha, la embarré. Entonces por eso es una imagen virtual. Entonces ya los coloco acá, espejo. Y en base a eso, pues, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Esta es el objeto y esta es la imagen. Ya los leo. Y esto lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? Pues, sin embargo, se los coloco acá otra vez. La derecha son virtuales, muy bien. Y de igual tamaño, muy bien, Osney, se lo tiene claro. Entonces, a ver, son virtuales, es verdad. Son de mayor tamaño, queda descartada porque es de igual tamaño. Son de menor tamaño, queda descartada porque es de igual tamaño. Son producidas por la refracción, nada que ver. El espejo es algo que refleja, nada que ver la refracción acá, porque no estamos pasando de un medio a otro. Fíjense que acá el medio, ¿cuál es? Aire. Y el medio acá, ¿cuál es? Aire. Entonces, por eso queda descartada. La E poseen una distancia imagen mayor que la distancia del objeto. Ah, bueno, esta distancia de acá hasta acá es igual a esta distancia de acá hasta acá. Es decir, no es una distancia mayor. Pues por ende queda descartada.
Y por eso la única opción posible es la A. Muy bien, muchachos. ¿Es claro para todos? Camilo, Camilo se quedó dormido, ya no respondió más. Ahí, estamos con el siguiente ejercicio. La figura muestra la dispersión de la luz blanca al atravesar un prisma. Entonces lo que les decía, la luz blanca incide por acá, por este prisma, pasa por el prisma. Fíjese que como está pasando de un medio, que esto es aire, supongamos, a un prisma, que es un cristal, entonces por eso se presenta la refracción y por eso es que se desvían un poco. Ahora, como tenemos que la luz blanca está constituida por todos los rayos de luz del espectro visible, es decir, acá tenemos los rayos monocromáticos rojos y acá tenemos los azules, y si se dan cuenta, ellos se refractan de diferente manera, ¿no? Lo que habíamos visto en el ejercicio pasado. Los azules, como tienen mayor frecuencia, pues se refractan mucho más. Y cuando pasan del cristal otra vez hacia el aire, pues se va a refractar aún más, ¿cierto? Entonces dice, cuando se produce este fenómeno, el rayo monocromático que más se desvía dentro del prisma, cuando le pregunta el rayo monocromático, entonces ¿cuál rayo? Si el rojo, si el azul, si el verde, o sea, todos los que están acá en el arco iris, ¿no? El rayo monocromático que más se desvía. Entonces, ¿cuál es el que más se desvía dentro del prisma? Ah, bueno, entonces vamos a verlo acá, solo dentro del prisma. ¿Cuál es el que más se desvía? Respecto a la dirección del rayo original es el de menor. Entonces, ¿cuál se desvió más? ¿El rayo rojo o el rayo azul? Entonces, si nos damos cuenta, el rayo azul, ¿cierto? Y si se desvía es porque tiene menor qué cosa. Es porque tiene mayor frecuencia, como habíamos dicho antes. Pero la frecuencia está relacionada con la longitud de onda. ¿De qué manera? Se recordarán ustedes que la velocidad de la luz, bueno, la rapidez de la luz es igual a lambda, que es la longitud de onda, multiplicado por la frecuencia. Como la rapidez de la luz siempre es constante, siempre es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entonces vemos que la longitud de onda, si yo la despejo de esa fórmula, entonces este F lo paso a dividir al otro lado de la igualdad, me quedaría C, que es la rapidez de la luz, dividido entre la frecuencia. Yo les había dicho que los que más se refractan son los que tienen mayor frecuencia, es decir, el rayo azul tiene más frecuencia. Entonces, como tiene más frecuencia, voy a hacerle una flechita acá hacia arriba. Y como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, pues cuando la frecuencia sea mayor, pues la longitud de onda va a ser menor. Y es en esa que nos preguntan. Como el rayo azul se desvía más, entonces tiene menor ¿qué? ¿Qué tiene menor? Frecuencia o longitud de onda, muchachos. ¿Cuál es la opción ahí? No sé si está, la A están diciendo. Ojo, no es la A. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el que tiene menor? ¿Menor qué? Fíjense en las flechitas que les hice. ¿Cuál es la opción? Longitud de onda, dice Camilo. Bien, Camilo. Longitud de onda, Josefina. No longitud, es longitud de onda. O con eso. Longitud de onda, muy bien. Entonces, claro, ¿no? Que la respuesta acá es la E. Entonces, les decía, vuelvo y les muestro por acá. Les decía, cuanto más frecuencia tenga el rayo de luz, más se desvía con el fenómeno de refracción o más se refracta, para no decir más se desvía con el fenómeno de refracción. Les decimos más se refracta. Vuelvo y repito. Cuanto más frecuencia tenga el rayo, más se refracta, más se desvía. Acá nos están diciendo que el que más se desvía, ¿cuál es? Entonces nosotros vemos que es el azul porque tiene mayor frecuencia. Y como tiene mayor frecuencia, pues va a tener menor longitud de onda, porque la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y nos están preguntando en el rayo azul en términos de menor. Entonces, ¿qué va a ser menor? La longitud de onda. Por eso es que marcamos la longitud de onda. ¿La frecuencia va a ser menor? Falso, la frecuencia va a ser mayor, porque por eso es que más se refracta. La energía va a ser menor. De hecho, la energía siempre se va a mantener constante, por ende queda descartada. La amplitud acá no tiene nada que ver. Y la intensidad está relacionada con la amplitud, tampoco tiene nada que ver. Entonces, por eso la única opción posible es la E. Es claro, muchachos. Es claro, Snady, por ejemplo, que no respondió. Se envió el formulario de asistencia por si aún no lo tienen, ¿no? Es claro, Snady.
Bien, muchachos. Nadie dice que dormía, parece. Sí, listo, listo. Bien. Y entonces quedó ahí resuelto ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con tema nuevo. Y después vemos los ejercicios tipo PAE, que en realidad solo hay dos. En el temario también pedían que explicara sobre el efecto Doppler, otros tipos de fenómenos electromagnéticos, ¿no? Y que ahí dicen electromagnéticos, pero que también se pueden presentar, es decir, recuerden que las ondas electromagnéticas son las que no dependen del medio para viajar, ¿no? Pero también sirve para lo que viene siendo el espectro sonoro, por ejemplo, es decir, el sonido. Ten mucho cuidado con eso. El efecto Doppler, por ejemplo, es un fenómeno físico que se define de esta manera. Se los, se los acomodo ahí un poco. Bueno, ya estaba acomodado hecho. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de una onda, como el sonido o la luz. Fíjese bien, sonido es ondas mecánicas, luz es ondas electromagnéticas, que se presentan los dos, debido al movimiento relativo entre la fuente emisora y el observador. ¿Qué significa eso? A esto de acá lo vamos a llamar, a esto de acá lo vamos a llamar fuente emisora. ¿Y por qué se llama fuente emisora? Porque si se dan cuenta es una ambulancia, un patrulla que digo, y está emitiendo un sonido, cierto sonido, ¿cierto? Y como está emitiendo cierto sonido, por eso se le llama emitiendo, se le llama fuente emisora. Y si se dan cuenta, ese sonido pues va a viajar en ondas circulares, es decir, de esta manera, ¿cierto? Y de hecho serían completas, miércoles, completas serían así, ¿no? Circulitos perfectos, no como los que estoy haciendo yo horribles, ¿no? Bueno, como se muestra ahí en el dibujito. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un observador, entonces a este de acá le voy a llamar observador. Entonces yo tengo acá un observador y tengo acá a la derecha otro observador. ¿Y qué va a pasar? Pues como estas ondas van a viajar de esta manera, en forma circular, pues va a llegar un momento, si estamos a la misma distancia del observador de la derecha con el observador de la izquierda, pues van a llegar al mismo momento, al mismo tiempo. Es decir, si acá tarda 10 segundos en llegar, y como es una onda circular, es decir, que el radio va a ser el mismo, pues también va a llegar 10 segundos en llegar al observador de la izquierda, ¿cierto? Y por eso, pues ahí no se presenta nada que denominemos efecto Doppler. Ahora, si nos damos cuenta en este ejemplo de acá, acá la fuente emisora ahora es una ambulancia, o bueno, también puede ser cualquier otra cosa como el patrulla, ¿no? Pero fue la imagen que yo encontré. ¿Qué está pasando? Esta ambulancia o esta fuente emisora está viajando con una velocidad, con una rapidez que digo, en esta dirección. Bueno, en realidad sí es con una velocidad porque ya es un vector, ¿no? Se mueve con una velocidad hacia la derecha, ¿cierto? Como se está moviendo a esa velocidad, las ondas van a presentar una deformación de este estilo. Fíjense bien que ya no son circulares completamente, si están concéntricas, sino que están más pegaditas de esta parte de acá, ¿cierto? Y acá están más alejaditas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el observador que yo tenía en la derecha va a percibir una frecuencia mayor. ¿Por qué una frecuencia mayor? Porque si se da cuenta acá, va rápido. Es decir, acá la onda sube, acá baja, sube, baja, todo rápido. Mientras que acá va a subir, bajar. Y si se dan cuenta, la longitud de onda, que es la longitud que hay de acá hasta acá y la longitud de onda que hay de acá hasta acá, esta longitud de onda es mayor a esta longitud de onda de acá. Pero la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, veamos en el ejercicio anterior, ¿no? Significa que esta tiene mayor frecuencia y esta va a tener menor frecuencia. A ese efecto de percibir, en este caso el observador de la derecha, el sonido de la ambulancia con mayor frecuencia que el observador de la izquierda, que por otra parte lo va a percibir con menor frecuencia, es decir, a baja frecuencia, a ese efecto entonces se le llama efecto Doppler. Y no sé si ustedes lo han percibido, por ejemplo, cuando van en el autobús yendo hacia el colegio, qué sé yo. A veces pasa una ambulancia muy rápido y viene en su dirección, ¿cierto? Se va acercando la ambulancia, a veces pasa y hacen un sonido así raro y después se continúa como que alejándose ese sonido, ¿no? Y se vuelve más grave. ¿Sí lo han percibido, muchachos? Bueno, eso es lo que se le denomina efecto Doppler, ¿no? No sé si lo han percibido, por eso no sé.
Es claro el efecto Doppler, muchachos. Y bueno, para este efecto Doppler y para los demás efectos en física, pues hay fórmulas, ecuaciones y hay que calcular, pero en el temario, pues solo se pide que se los explique de forma cualitativa. Es decir, cualitativa es en forma de palabras. Si es claro, ¿no? Listo, listo. Y no sé si lo han percibido ustedes, muchachos. Me comentan ahí, me lo dicen ahí en los comentarios si han percibido el efecto Doppler en su experiencia cotidiana. Ahora, hay otro fenómeno físico llamado interferencia. Venga, como esto acá un poco. Y la interferencia se define como está aquí. Es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se superponen, combinando sus amplitudes y generando un patrón de interferencia que puede ser constructivo, aumentando la amplitud, o destructivo, disminuyendo la amplitud, o incluso la anulación. Entonces, lo de constructivo y destructivo tiene que ver con esto de acá. Voy a hacer una onda, a ver si me queda más o menos bien. Bueno, espérame. La había sacado de internet también. Mala mía. Ahí va. Yo tengo una onda de este estilo y voy a tener otra onda de este estilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas dos ondas, cuando se junten, espérenla como acá un poco. Estas dos ondas, cuando se junten, si se dan cuenta, esta tiene una amplitud acá y esta tiene otra amplitud acá, que como son ondas iguales en este ejemplo, pues va a producir una onda con el doble de amplitud. Te la voy a dibujar acá. Voy a intentar dibujarla, a ver si el pulso me da. Bueno, más o menos. Es decir, nos produce, cuando yo hago la suma de esas ondas, como esta tiene esta amplitud y esta tiene esta amplitud, al sumarse pues va a dar el doble porque son iguales, ¿no? Por eso nos da esta amplitud de acá que es el doble. Lo hubiese sacado a internet, muchachos, discúlpenme. Esto no es muy didáctico que se diga. Se nos da esta amplitud de acá, ¿cierto? Bueno, una amplitud completa, vamos a colocarle acá. Y si se dan cuenta en esta parte, acá la amplitud es prácticamente nula, acá la amplitud es prácticamente nula y por ende cuando se sumen, pues 0 con 0 me va a dar 0, es decir, la amplitud va a ser 0 en ese caso. Y lo mismo en este caso, como acá las dos amplitudes están aumentando, pues se van a sumar y van a dar una amplitud mucho mayor. Acá la amplitud se anulan, es decir, es 0, 0 y 0 más 0 es 0. Y lo mismo acá y lo mismo acá, ¿no? Es más o menos eso. A esto es lo que se le denomina eh, ondas constructivas. Es decir, yo tenía dos ondas y están viajando de tal manera que cuando se superponen, es decir, cuando se suman, pues van a dar otra onda, van a resultar en otra onda, la cual es una onda constructiva, porque como están en el mismo fase, bueno, sí, la palabra técnica es fase, como van en la misma fase, pues se van a superponer de forma constructiva. Es decir, si tienen una amplitud muy alta, pues van a dar una amplitud aún más amplia, más alta. Si tienen una amplitud nula, pues van a seguir dando una amplitud nula, y eso es lo que se refiere con ondas constructivas. Eh, ya sus amplitudes, sí. Entonces acá se combinan sus amplitudes. Ahora, caso contrario es este de acá. Voy a hacer un copy-paste. Si yo, por ejemplo, digo, en, permítanme, que esta onda ya no viaja de esta forma, sino acá, se la acomodo un poquito bien, ahí más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar con las amplitudes? Lo mismo. Acá esta amplitud es mayor, ¿cierto? En esta onda. Pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, en este caso, la amplitud es nula. ¿Y qué va a pasar? Eh,
Como acá es nula y acá es muy mayor, entonces lo que van a hacer es una onda destructiva. Es decir, cuando se las... espera, lo escribo. Es decir, cuando se superponga estas dos ondas, pues como esta tiene una amplitud acá mayor y esta tiene acá una amplitud menor, pues se van a destruir. Por eso se denominan ondas destructivas. Y nos van a producir una onda de este estilo. Espera si logro. ¿Qué más, man? Lo hubiese preparado mejor esto. Em, algo de este estilo. Bueno, en realidad no sería esto. Sería una onda más de este carácter. Acá se destruyen, aquí aumentan, así. Se destruyen, aumentan, se destruyen. Disculpen, muchachos. Debí sacarlo de internet. Esto no es muy didáctico, la verdad. Es decir, se destruyen totalmente. Bueno, en realidad no haría esto. En realidad sería algo de este. Bueno, sí. Más o menos. Entonces, cuando están en la misma fase, es decir, se van a sumar las amplitudes y por ende van a construir otra onda con una amplitud mayor. Cuando están desfasadas de tal forma que acá haya amplitud pero acá no, entonces esas ondas se van a destruir. Es decir, se va a cancelar, por ejemplo, esto con esto, se va a cancelar, por ejemplo, esto con esto y así sucesivamente. Es decir, se van a destruir, por eso se denominan ondas destructivas. Y eso es lo que indica acá el enunciado. El fenómeno que ocurre cuando dos ondas se superponen, esto que estamos viendo acá es superposición. Tenemos una onda con otra onda y se van a juntar, se van a superponer, combinando sus amplitudes y generando un patrón. Entonces, fíjense bien en este caso acá cómo se ve experimentalmente esto de ondas constructivas y destructivas. Inicialmente acá, pero leo. Sí, Dios mío, disculpe, son lo mejor esas gráficas. Si se dan cuenta acá, tenemos una fuente puntual y las fuentes puntuales, como habíamos visto en la sirena, pues producen ondas de este estilo, ¿no? Acá una fuente puntual, entonces la onda se va propagando como en circulitos. Acá va a pasar lo mismo en circuitos, solo que vamos a tener en cuenta, pues eso es lo que se está viendo acá en la imagen, este cono de ondas. ¿Por qué? Porque en realidad las que estén acá y las que estén acá no tienen mucha relevancia, ya que van a chocar con esas partes de las paredes de esta, bueno, con esas paredes. Mientras que estas ondas, algunas de ellas van a poder pasar por otros agujeritos que se encuentran en esa parte de esta pared. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya tenemos otras dos fuentes puntuales y lo mismo, van a producir ondas circulares acá, van a producir ondas circulares en esta parte y pues esos dos tipos de ondas se van a superponer. Y si se dan cuenta acá, toda esta parte de acá, se las hago con color azul. Todas estas partes de acá se están cancelando la onda. Sí lo ve que ahí es donde se están chocando. Y como se están cancelando y las ondas, fíjese dónde van a dar. Más o menos ahí. Bueno, no quedó en regla. Es decir, son ondas destructivas, es decir, se van a destruir en esa parte. Y como estamos hablando de que son ondas de luz, o sea, rayos de luz, pues una onda destructiva en términos de luz visible, que no se la podemos ver, pues va a presentarse una especie de ausencia de luz o el color negro que conocemos, ¿no? Mientras que en las partes donde está blanco es porque las ondas se superpusieron de tal manera que nos produjo una onda constructiva. Entonces acá vemos onda constructiva, acá onda destructiva, acá onda constructiva, acá onda destructiva. Es decir, cuando es destructiva, en términos de luz, no vamos a ver nada, entonces va a estar en negro. Y en ondas constructivas, pues, si estamos hablando de luz blanca, pues va a seguir dando aún mucho más blanco, ¿cierto? La intensidad va a ser aún mayor. Y eso produce pues este patrón de acá al cual se le denomina patrón de interferencia. Hay dudas sobre la interferencia de onda, muchachos. ¿Se entiende ese patrón de interferencia? ¿Se entiende, Neidy, con las figuras que hice? Sí se entiende, ¿no? Listo. Y es básicamente ahora, la interferencia tiene mucha relevancia cuando uno intenta estudiarla en los laboratorios para, por ejemplo, analizar estos fenómenos cuánticos. No sé si ustedes han escuchado el patrón de interferencia, en donde en vez de ondas se hablan ya no de ondas, sino
cuando es ondas, pues se presenta el patrón de interferencia y desde el siglo XVII, pues todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, Newton decía que la luz no estaba constituida por ondas, sino que estaba constituida por corpúsculos que se denominan fotones, que son las partículas de la luz, ¿cierto? Y si nosotros hablamos de partículas, pues una partícula va a pasar por este agujero y va a llegar, por ejemplo, en esta parte de acá, el patrón de interferencia, es decir, de esta pared. Y una onda que esté en esta parte, pues lo mismo, va a pasar por ese agujerito y va a quedar por acá, ¿cierto? Pero el problema es que cuando lo hacen en el laboratorio, a pesar de que se estén hablando de fotones, es decir, de partículas, las partículas no se van a comportar como tal como partículas, sino que al pasar por dos agujeros se van a comportar como ondas. Es decir, las partículas no van a quedar en esas direcciones, sino que van a quedar algunas aquí y otras en otras regiones que no van a chocarse, produciendo este mismo patrón de interferencia, es decir, produciendo ondas constructivas y destructivas. Y pues es algo muy loco, la verdad, que se está estudiando mucho en mecánica cuántica, pero que da la noción de que la luz está constituida tanto como por ondas como por partículas. Es decir, la luz se puede representar como una onda y también como partículas. Por eso es algo que se denomina, y no sé si lo han escuchado, que la luz presenta la dualidad onda-partícula. Cosa que a las personas del siglo XVII, si les comentásemos eso, como Isaac Newton, pues les volaría la cabeza. Porque la verdad no, todo lo que tenga que ver con mecánica cuántica se sale un poco de lo que viene siendo el raciocinio de la naturaleza como la conocemos a esta escala, ¿no? Recuerden que en el mundo cuántico, es decir, a niveles muy pequeños, las cosas físicas, pues los fenómenos físicos, pues cambian, ¿no? Bueno, se los dije como dato curioso, pero en la PAE no lo han de necesitar eso de la mecánica cuántica. Por último, otro fenómeno ondulatorio es la difracción. Y la difracción se define de esta manera. Es el fenómeno físico por el cual una onda se desvía, y ojo, no se desvía en la medida en que están cambiando de medios como en la refracción, sino que, fíjese como le dice acá, o se propaga en diferentes direcciones al pasar por un obstáculo o una abertura. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes en un laboratorio, y eso sacado yo imágenes de cuando yo hice los laboratorios para que quede claro, ¿no? Ustedes en el laboratorio, por ejemplo, van a utilizar, por ejemplo, qué sé yo, una placa metálica, la cual, pues, una placa metálica puede ser rectangular de este estilo que estoy dibujando acá, y acá le va a hacer un agujerito, ¿cierto? Entonces esa es la placa metálica. Entonces acá la pintamos de color rojo, y ese agujerito es de tal manera que, pues, no sea ni muy grande y que sea lo suficientemente pequeño, pero no tanto como para que no se produzca esto que estamos viendo acá. Entonces, cuando usted hace incidir un rayo de luz por acá, entonces por acá viene el rayo de luz, por acá viene un rayo de luz e incide por ese agujerito, así como veíamos en la interferencia acá que incidía por estos agujeritos de acá de esta placa. Como esta es cuadrada, pues se va a presentar un patrón de este estilo, un patrón de interferencia de este estilo más o menos. Es decir, acá vemos ondas constructivas y acá en lo negro es las ondas destructivas y así sucesivamente como eso, ¿no? Onda destructiva, constructiva, constructiva, destructiva y así ese patrón. Pero no se ve solamente en este eje horizontal o eje de las abscisas, sino que también se ve en este eje vertical o eje de las ordenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene tanto X como Y. ¿Cierto? Es un agujerito cuadrado, por decirlo de alguna manera, o rectangular. Y eso lo que va a producir es que esta sería nuestra imagen, como lo veríamos, es decir, los rayos de luz pasarían y darían esa figura de ahí. Pero como se produce el patrón de interferencias, pues van a interferir y van a mostrar otro tipo de patrones, como se muestra tanto hacia arriba y hacia abajo, como hacia la derecha y a la izquierda, ¿no? Y es ese patrón que se representa. Eso es con placas con un agujerito cuadrado o rectangular. Pero cuando usted por otro lado tiene la misma placa, pero ya no un agujerito cuadrado, sino circular, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo con mi dibujo, pero no quede tan mal para que no, era más o menos ahí. Entonces lo mismo, el rayo de luz va a incidir por acá, va a pasar por ese agujerito, pero la luz no va a pasar de lleno, sino que va a presentar este patrón de interferencia. Y ese patrón de interferencia, como es un agujerito circular,
pues va a mostrarse de esta manera el patrón de interferencia. Y a esto es a lo que se le denomina la difracción. Ahora esto de acá que se desvía, ¿cómo se sobreentiende, profe? Eso tiene que ver con el hecho de que, como este agujerito es tan pequeño, no lo suficiente, pero es tan pequeño que se produce, bueno, que tan pequeño considerablemente a, por ejemplo, el tamaño de esta placa de acá, ¿no? Entonces va a presentarse que en los bordes, se va a presentar que en los bordes al pasar la luz se va a presentar ese fenómeno físico. Hago acá la placa. Es decir, en estos bordes de este agujerito se va a presentar lo del patrón de interferencia. Lo mismo para la figura, la placa con agujerito cuadrado, ¿no? Y eso como se ve, por ejemplo, en el mundo de la fotografía. Entonces, en el mundo de la fotografía, usted a veces, por ejemplo, esta es una foto hecha por un usuario en internet, en el cual él está mostrando este fenómeno de difracción. Él tiene acá la sombra, si se dan cuenta, esto es la sombra de su mano y más principalmente del pulgar. Y acá tiene pues como una vara, ¿no? Puede ser, qué sé yo, eh, estas varas donde están colocadas las señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? O un palo de escoba, qué sé yo. Y si se da cuenta, cuando usted acerca este dedo o su mano a esta vara de acá, pues se va a presentar que acá se van a como a presentar una especie de patrón en el cual se está viendo que este dedo parece que estuviese tocando a la placa o bueno, a la varilla esta, pero el usuario no le está tocando, en realidad solamente le está colocando muy cerca, es decir, está haciendo que la apertura está ahí acá, como veíamos acá en el agujerito, sea muy pequeña y entonces estamos viendo un patrón de interferencia. Y a eso es lo que se le denomina la difracción. Acá la imagen es de esta manera, pero cuando se acerca parece que se desviara a tal punto de tocar la mano, la varilla o el palo ese. Pero en realidad no le está tocando. Y eso es lo que se denomina difracción. Yo se los explicaba también antiguamente esto por acá, ¿no? Yo se lo explicaba la difracción, que es cuando se desvían los rayos de luz. Pasan por ese agujerito y los rayos de luz parecieran que estuviesen acá, como estoy indicando en esta intersección de color azul, pero también hay rayos que interfieren, por ejemplo, en esta parte de color verde que estoy señalando ahí, ¿cierto? Y eso lo que va a producir es que van a seguir así sucesivamente interfiriendo y pues va a producir el patrón de interferencia. Entonces eso es lo que se le denomina la difracción de forma electromagnética, ¿no? Entonces hay dudas sobre la difracción, muchachos, que probablemente sí tengan dudas, ¿no? Porque esto no es muy común verlo así cotidianamente hablando, pero esto sí es más común en la fotografía. Y por eso las cámaras, las lentes, los fotógrafos tienen que tener cuidado, mucho cuidado con el tema de las lentes. Las lentes no pueden tener, por ejemplo, aperturas ni muy grandes para que no produzcan otro fenómeno físico llamado aberración, ni muy pequeñas como para que se presente esto de difracción, ¿cierto? Y entonces las imágenes se vean bien nítidas, por ejemplo. ¿Dudas sobre eso? Hay dudas, muchachos, sobre la difracción, la interferencia de ondas electromagnéticas y el efecto Doppler, por ejemplo. Ninguna. A ver si alguien me responde, Noelia. Camilo, ¿qué me dice Osneidi? Ya se quedaron dormidos, muchachos. Listo, listo. Entonces, como no hay dudas, pues eso es en términos cualitativos. Recuerda que en física no solo se habla y se habla como se muestra en la divulgación, sino que también todo está medido experimentalmente y hay ecuaciones y fórmulas que pueden permitir las medidas y cálculos de todas estas magnitudes. Pero eso es ya analizarlo de forma cuantitativa, ¿no? Recuerden que método cualitativo o explicación cualitativa es todo en palabras. No sé si ustedes, por ejemplo, les califican, por ejemplo, hay calificaciones cualitativas. Y se los explico porque esas palabras de cualitativo y cuantitativo pueden salir en las preguntas tipo PAES, ¿no? O sea, responda en términos cualitativos, por ejemplo, o en términos cuantitativos, y para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuantitativas. Entonces, no sé si en Chile haya pasado, pero antiguamente, por ejemplo, acá en Colombia se califica de forma cualitativa. Es decir, como en Estados Unidos, ¿no? Cuando sacaban muy mala nota, les colocaban una D de deficiente.
Cuando sacan una nota un poquito mayor, entonces insuficiente. Otra nota ya un poquito mejor sería aceptable. Otra nota un poquito mejor sería sobresaliente. Y la máxima nota, excelente. ¿Ese método de calificación se utiliza en Chile o se utiliza en Chile, muchachos? Me lo comentan ahí. Esas calificaciones cualitativas, es decir, en palabras, deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente, excelente, son palabras. Pero también hay otro método de calificación que es la cuantitativa. Y ahí ya colocamos 1, que es como el deficiente, muy mala nota, o 0 también, ¿no? Depende de los colegios, 2, 3, y así sucesivamente hasta la máxima nota, ¿no? Por ejemplo, el 6 o el 7, por ejemplo, en Chile, ¿no? Esa sería la máxima nota, lo que equivaldría a calificación cualitativa como excelente, y esta la peor, o el 0, que equivaldría a la D de deficiente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, cuando digan cualitativo, tiene que ver con todo en palabras, como lo acabo de explicar, todo esto se lo expliqué en forma de palabras y dibujitos. Pero en términos cuantitativos, pues ya tendríamos que estar viendo números y para eso tendríamos que ver fórmulas y cuestiones así, ¿no? Pero eso no lo pide la PAES, ustedes solamente se tienen que quedar con esa explicación cualitativa, ¿de acuerdo? Tema acá en Chile, es, excepto en la hoja que nos daban por comportamiento, eso sí se medía en cualitativo. Ah, sí, ¿no? Pero ahora ya no, Fernanda, por ejemplo. Acá en Colombia ya no se califica de forma cualitativa, muy rara vez, ¿no? Listo, eso para que lo tengan en cuenta de qué es cualitativo y qué es cuantitativo. Vamos a ver estos dos ejercicios, o tres, a ver qué me comenta Fernanda. Hasta cuarto nomás, pero es una hoja aparte de las notas, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo aprobado o reprobado, que yo sepa. Hasta cuarto de secundaria se refiere, ¿no? Listo, listo. Bien, bien. Sí, sí, califican números. Yo tengo entendido que es de 1 a 7 o de 0 a 7, no sé, ¿no? En Chile. El 7, un bonito número, la verdad. Listo, vamos a hacer estos ejercicios y no se nos va el tiempo. Cuando una ambulancia hace sonar, bueno, hace, no hacer. Cuando una ambulancia hace sonar su sirena mientras se acerca a una persona, es correcto que la persona, es ojo. Ah, bueno, me faltó decirlo acá. Lo dije, pero no lo escribí, entonces vamos a sacar acá la explicación de esto del efecto Doppler, ¿no? Entonces, cuando, como nos damos cuenta ya en el dibujito este de la ambulancia, cuando la fuente emisora se acerca al observador, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia aumenta, ¿no? Como está indicado aquí en el dibujito, ¿no? En términos de luz, eso significa que, bueno, en realidad en términos de sonido, porque estamos hablando de la sirena de la ambulancia, ¿no? Es cuando la fuente emisora se acerca al observador, el observador percibe una onda aguda. Ese es en términos, bueno, aguda. Y si se aleja la fuente emisora, se percibe una onda grave. Eso es en términos de sonido, es decir, onda aguda y grave significa que el sonido pues es más agudo o que el sonido es más grave. Recordemos que agudo es cuando la frecuencia es mucho mayor y grave es cuando la frecuencia es mucho más baja, ¿no? Como los baritonos. Bueno, los baritonos en realidad son un poco más agudos. Eh, Eso es en términos de ondas sonoras, pero en términos de luz sería, se percibe una onda desfasa. Desfasa. En realidad es con corrimiento, pero no sé si eso sea muy bueno decirlo de esa manera. Una onda con corrimiento al azul y acá con corrimiento al rojo. Y eso es en términos cualitativos el efecto Doppler.
Es decir, la frecuencia, dijimos, cuando se acerca va a ser mayor y cuando se aleje, pues va a ser menor. En términos sonoros, ¿qué significa? Si la frecuencia es mayor, significa que la onda es más aguda. Y si la frecuencia es menor, significa que la onda es más grave. Ahora, en términos de luz, ¿cómo se ve eso? En términos de luz significa que la frecuencia es mayor, es decir, que tiene como corrimiento al azul. Recordemos que el azul tiene mayor frecuencia. Y si se aleja, pues va a tener un corrimiento al rojo, es decir, va a tener una menor frecuencia. Ahora sí vamos a responder en base a eso estos ejercicios de acá. ¿Cuál sería la respuesta ahí, muchachos? Por ejemplo, cuando una ambulancia hace sonar su sirena mientras se acerca una persona, entonces la persona en este caso es el observador, la ambulancia va a ser la fuente emisora y se está acercando. Entonces, ¿qué va a pasar con el sonido? ¿Cómo se va a percibir? Ya lo sé, los grupos. La, entonces, es claro que la frecuencia va a ser mayor, ¿no? Como estamos viendo acá, si se acerca, fíjense bien acá, la frecuencia es mayor. Entonces, por ende, quedan descartadas, percibe un sonido de mayor periodo, percibe un sonido de igual frecuencia. Entonces, esa igual frecuencia, falso, la frecuencia va a ser mayor. Esta percibe un sonido de menor frecuencia, falso. Como se está acercando, la frecuencia va a ser mayor. Percibe un cambio en el timbre. Esta queda descartada porque el timbre no tiene nada que ver con la frecuencia. Recordarán algunos de ustedes que yo le dije al inicio de la clase que, por ejemplo, supongamos una flauta que esté dando una nota en do mayor, un piano que esté dando una nota en do mayor y supongamos un acordeón que esté dando una nota en do mayor, ¿en qué frecuencia están dando esa nota? Entonces la están dando en do mayor, ¿cierto? Las tres. Pero ¿qué caracteriza al piano de la flauta del acordeón? Lo caracteriza pues algo que se denomina timbre, que es algo característico y propio de cada uno de estos objetos que se están utilizando, es decir, propio del piano, usted escucha un piano, usted sabe que ese es un piano por el timbre, propio de la flauta, usted escucha una flauta y usted sabe que es la flauta por el timbre y así sucesivamente. Es decir, el timbre no tiene nada que ver con la frecuencia y como acá estamos hablando de efecto Doppler, ¿cierto? Pues el efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia y por ende queda descartada. A ver qué han respondido la A. Percibe un sonido de mayor frecuencia y cada vez de mayor intensidad, percibe un sonido de mayor periodo. Entonces vamos a ver. Recordemos que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Y como estamos diciendo que la ambulancia se va a acercar, significa que la frecuencia va a ir aumentando. Y como la frecuencia aumenta, pues el periodo en ese caso va a ir disminuyendo. Entonces acá dice que el periodo, percibe un sonido de mayor periodo. Entonces, ¿es mayor el periodo? No, es menor, por eso queda descartada. Y por ende la única opción posible es la A. Claramente, como se está acercando, la frecuencia es mayor, ¿cierto? Y cada vez de mayor intensidad. Te recordarán ustedes que yo le expliqué al inicio de esta clase que la intensidad en el sonido tiene que ver, recordemos que cuando se tiene la onda de este estilo, esto de acá le llamamos amplitud, ¿cierto? Y esa amplitud es precisamente la intensidad. Eh, por ejemplo, en el caso de las ondas sonoras, cuando usted le sube el volumen a la radio o le baja el volumen a la radio, lo que está haciendo es aumentarle la amplitud o disminuyendo la amplitud. Y por ende, como se está acercando, pues la amplitud va a ser mayor y como va a ser la amplitud mayor, pues se va a escuchar mucho más fuerte, es decir, más intenso. Por ende, es tanto mayor en frecuencia como mayor en intensidad porque se está acercando, ¿no? ¿Es clara la respuesta, el ejercicio, muchachos? ¿O hay dudas? Muy bien, Camilo y Fernanda. ¿Qué pasó, Osneidi? Es claro, Camil, Osneidi, Lisette, Alison, Josefina, es claro. Noelia, es claro el ejercicio. Está teniendo problemas Noelia con. Listo. A ver qué me dice Noelia, por ejemplo, Osneidi. Sí, Noelia, le explico ahí rápidamente. Acá veíamos que el ejercicio está planteando una ambulancia que se está acercando al observador. Inmediatamente nosotros identificamos que tiene que ver con el efecto Doppler. Y
como se está acercando, entonces la frecuencia, según el efecto Doppler, decíamos que la frecuencia cuando se acerca es mayor, que la frecuencia es mayor. Entonces, como es mayor la frecuencia, la E y la D quedan descartadas. Ahora, la opción C me están hablando del timbre. Y el timbre tiene que ver con algo característico del objeto. Por ejemplo, el timbre del piano, usted reconoce un piano por su timbre. El timbre de la flauta, por ejemplo, la reconoce por su timbre. Independientemente que el piano y la flauta estén tocando la misma nota musical, usted sabe cuál es el piano y cuál es la flauta. ¿Y cómo lo sabe? Por el timbre. Es decir, el timbre no tiene nada que ver con la frecuencia. Entonces, por acá se lo describo. El timbre no tiene nada que ver con la frecuencia. Y como acá estamos viendo es el efecto Doppler y el efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia, pues por ende el timbre, lo que diga timbre, queda descartado. Entonces la opción C queda descartada. La B dice percibe un sonido de mayor periodo, entonces como se está acercando la frecuencia va a ser mayor. Y como la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, pues va a ser el periodo en ese caso menor. Entonces acá nos están hablando de que se percibe un sonido de mayor periodo, falso. El periodo va a ser menor, como está indicando en la flechita. Por eso queda descartada, única opción posible, el sonido, se percibe un sonido de mayor frecuencia, correcto, porque está acercando la ambulancia. Y como se está acercando, pues cada vez va a sonar más fuerte, es decir, la amplitud va a ser mayor o el volumen del sonido va a ser mayor. Y como es mayor el volumen, pues la intensidad por ende es mayor. ¿Cierto? Escucha mucho más intenso una ambulancia acá tocándome en la oreja que una por allá bien lejos, ¿no? Es por eso la única opción posible, la es claro, Noelia. No pasa nada, Alison, queda en la grabación. No, de pronto es que me estoy pegando, muchacho, me dice, no, listo. ¿Se entendió, Alison? Y mientras me responde, vamos al siguiente ejercicio porque se nos va el tiempo. Un niño, faltan dos ejercicios nomás, muchachos, denme chance. Un niño emite un sonido en una dirección específica. Entonces acá tenemos al niño y está emitiendo sonido en esta dirección inicialmente, ¿no? El cual se refleja en tres pantallas acústicas separadas entre sí por una distancia de, es decir, en la distancia del niño a la primera placa, pantalla que digo, es de esta pantalla es de esta pantalla es de, y de esta pantalla otra vez al niño es otra distancia de. Acústicas separadas entre una distancia de, devolviéndose hasta él tal como lo muestra la figura. Entonces él emite un sonido hacia esta pantalla, se refleja, se refleja, se refleja, y llega otra vez al niño, ¿no? Dice, considerando que no se produce absorción de la onda, entonces recordarán ustedes por acá, sí, visualizar, recordarán ustedes por acá, cuando yo les hablaba de la absorción, por ejemplo, uno ve el tomate, este tomate de color rojo porque cuando incide la luz blanca, que la luz blanca tiene todos los colores del arco iris, ella va a absorber todos los colores menos el rojo, y como no absorbe el rojo, pues cuando pase la luz blanca por él, el rojo lo va a emitir. Y por eso es que ese rojo es el que nosotros percibimos. En realidad no es que el tomate sea rojo, lo que pasa es que el tomate no absorbe la luz roja y por eso es que lo vemos rojo. Entonces eso es con términos de absorción. Eso es en la parte electromagnética, pero cuando estamos hablando de ondas sonoras, porque estamos hablando de sonido en este caso, ¿qué significa? Que cuando usted se refleje, cuando se refleje este sonido en esta pantalla, se va a reflejar con la misma amplitud. Ojo con eso, con la misma amplitud, es decir, con el mismo volumen a la otra pantalla y del mismo modo acá y del mismo modo acá. Es decir, no se va a absorber y por ende va a venir con la misma amplitud. Es decir, si usted habla muy fuerte, pues cuando le llegue el sonido a su oreja otra vez, pues también lo va a escuchar fuerte. Dice, eso es que no se produce absorción. Supongamos, ¿no? Claramente sí hay absorción en la naturaleza, pero supongamos que no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al sonido final que escucha el niño? Entonces dice, A, la frecuencia de la onda sonora es un tercio de la frecuencia inicial. Entonces, si el niño hizo una nota, por ejemplo, en Do, supongamos que el niño es cantante, ¿no? Y emitió un sonido con una nota Do. Entonces, como simplemente se está reflejando el sonido, pues la frecuencia se va a mantener y por ende va a mantener la frecuencia, es decir, él emite una frecuencia Do y cuando la escuche pues va a ser Do. Por ende acá dice es un tercio, falso, la frecuencia va a ser la misma. B, el sonido tiene un tercio del volumen, falso. Les dije, como no se está absorbiendo, el volumen va a ser el mismo. Es decir,
Como el volumen es el mismo, esta queda descartada, porque acá dicen que es un tercio del volumen y eso es falso. El volumen va a ser el mismo. Dice, la velocidad con la que llega el sonido al niño es inferior. La velocidad es inferior, falso. ¿Por qué es falso? Porque el niño está gritando en este caso en un medio que se llama aire. Y ese medio nunca cambió. Y recordarán ustedes, cuando el medio no cambia, significa que las ondas tienen la misma velocidad. Ya si la onda pasa de agua de aire a agua, entonces ahí ya cambiaría de medio, pasa de medio aire al medio agua, y por ende la velocidad ya cambiaría. Pero en este caso no cambia porque estamos en el aire. Por eso no, la velocidad no es inferior ni mayor ni nada, es constante. La D dice el periodo de la onda sonora es 3 veces mayor que el periodo falso. Si ya dijimos que la frecuencia era la misma y nosotros tenemos en cuenta que eh, la el periodo, ¿no? Entonces el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces si la frecuencia es la misma, pues el periodo va a ser el mismo, ¿no? Porque no varió la frecuencia, por ende, cuando se haga esa adición, pues tampoco va a variar el periodo, siempre va a ser el mismo. Y por ende, la única opción posible por descartes es la D, la E que digo. Entonces dice la E, si la distancia D es igual a 340 metros, entonces la distancia D es 340 metros. Entonces recordarán ustedes que la velocidad de la luz, la rapidez de la luz, rapidez, rapideces con Z, creo que es con Z, no me acuerdo bien, me disculparán. La rapidez de la luz es igual a 340 metros sobre segundo, ¿no? Y eso es un número que espero que lo tengan ustedes en su mente, que lo vayan grabando, así como la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la rapidez de la luz es 340 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que como esta distancia es de 340 metros, es decir, ¿cuánto se va a demorar en tiempo para llegar de acá hasta esta pantalla? Pues un segundo, ¿cierto? Y como acá hay otros 340 metros, es decir, se demoró otro segundo. Y acá otro segundo y acá otro segundo. Es decir, en total, ¿cuántos segundos se demoró? 1, 2, 3 y 4. Y es por eso que acá le dicen, el niño escucha el sonido aproximadamente 4 segundos después de haberlo emitido. Entonces ahí está la justificación, ¿no? Porque la rapidez de la luz tarda 340 metros en un segundo. Pregunta sobre ese ejercicio, muchachos. Denme 5 minutos para hacer el último ejercicio ya. Es cortito, por favor. Sí, 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 Alison, bien pueda. Ya queda grabada la clase y es el último ejercicio. Después en un tiempo libre lo ve. Listo, Alison, igualmente, que esté bien. Último ejercicio, entonces. ¿Con cuál de las siguientes características de una onda sonora se relaciona la intensidad de un sonido? Pero lo hago un poquito más grande por si no se ve. Ahí va. Dice, ¿con cuál de las siguientes características de una onda sonora se relaciona la intensidad del sonido? Entonces, nuevamente, la intensidad tiene que ver con la amplitud. Ah, miércoles, ya la no había visto las opciones. Entonces, recordemos, todo lo que tenga que ver con intensidad tiene que ver con la amplitud. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí, muchachos? La E, ¿no? Sí, Camilo, muy bien. Todo lo que tenga que ver con intensidad de sonido, es decir, el volumen o cosas así, eso es la amplitud. Ejemplo, cuando usted prende la radio, usted le sube el volumen, es decir, le está aumentando la intensidad, es decir, la amplitud la está haciendo mayor. Y en sentido contrario, si usted disminuye el volumen, significa que la intensidad va a ser menor y por ende la amplitud, pues es menor. Eso es la amplitud. La frecuencia, ¿por qué no? Porque la frecuencia tiene que ver, cuando estamos hablando de sonido, tiene que ver con notas agudas o graves, ¿cierto? ¿Qué tan agudo o qué tan grave? Y eso no lo dice la intensidad del sonido. La longitud de onda tampoco, porque la longitud de onda está relacionada con la frecuencia. Números de pulsos, los números de pulsos tampoco, porque eso tiene que ver con la frecuencia también. Y la rapidez de propagación tampoco, porque la rapidez de propagación ya dijimos que era 340. Y acá un error grave, muchachos. Rapidez del sonido era, porque puse de la luz. Disculpen ahí, me equivoqué.
La rapidez del sonido dijimos que eran 340 metros por segundo. Y es una constante y no tiene nada que ver con la intensidad de un sonido. Es la rapidez simplemente, a qué velocidad se mueve las ondas de sonido. Por ende, siempre que le hablen de intensidad de un sonido, tiene que ver con la amplitud. Y listo. Pregunta sobre ese ejercicio, muchachos. Osneidi pregunta, Fernanda, Camilo, parece que no, Lisette, Josefina, Noelia. ¿Hay preguntas sobre ese ejercicio? No. Entonces espero que sepan la diferencia de qué es timbre, tono e intensidad, por ejemplo, o volumen. Y ya para finalizar, entonces, les muestro, estos son los tres ensayos que tendrán ustedes, ¿no? Para el 2024, ustedes tienen uno que dice de biología, otro que dice de química, otro de física, pero en la sección de física común, pues todos son la misma pregunta, no sé si se han dado cuenta. Y entonces tendríamos que tachar los ejercicios que hicimos hoy, pero hasta la clase pasada ya habíamos hecho todos los que están tachados en color azul, ¿no? Y como verán acá salen, es porque es para física 2, o sea, lo de física común son los ejercicios estos en negro. Es decir, estos de acá serían los que nos faltan ver con ustedes, o con la mayoría de ustedes al menos, y pues falta tachar ahí los que hicimos hoy, ¿no? Entonces, no siendo más, muchachos, me despido y nos vemos la siguiente semana. A ver si empezamos con termodinámica o con circuitos. Ya veo, ya les comento yo el lunes.